Buenos días. Bueno, pues, antes que nada agradecer al CRIM la invitación y al programa de estudios ambientales para venir a compartir con ustedes algunas ideas sobre esto de los escenarios actuales en el estudio de las interacciones humano-fauna. Y bueno, pues para ir avanzando en el tema, me propongo desarrollar estos aspectos. Primero, ubicarnos en una cuestión que me parece fundamental, que es ubicar el periodo en que nos encontramos actualmente, que es el Antropoceno, luego abordar esos temas de la América en términos de diversidad, entenderla o precisarla más bien en términos de diversidad biológica y cultural. Luego ya veríamos en qué consiste el estudio de las relaciones humano-fauna y ver algunos estudios de casos en la región y algunas perspectivas de este tipo de estudios. Bueno, entonces para entrar en la primera parte, el paleoantropólogo Eudald Carbonell, que es uno de los directores del proyecto Atapuerca, ha señalado que los tiempos actuales realmente estamos viviendo una emergencia planetaria, y esto se debe fundamentalmente a que hoy nuestras sociedades es una emergencia planetaria que está poniendo en riesgo la biodiversidad y incluidos en este caso pues, las poblaciones humanas. ¿Esto por qué? Pues porque hoy este concepto que se denomina el Antropoceno, que se manifiesta como una nueva era geológica, y de hecho, bueno, así está propuesta originalmente por Paul Cronsen, por Paul Cronsen, que es el premio Nobel de Química, y donde él formula este concepto sobre todo como una guía para entender qué es lo que pasa con las sociedades, qué es lo que está pasando con el mundo actual, y a partir de esto, bueno, tratar de entender las preguntas que nos estamos haciendo actualmente en la ciencia, ¿no? Entonces, para esta etapa, fundamentalmente, bueno, cambia totalmente la perspectiva porque hoy vemos que finalmente todos estos procesos se intensifican a partir de la revolución industrial, o sea, a partir del siglo XIX es cuando el tipo de modelo de producción económica nos lleva a la intensificación de la producción por un lado y a sociedades cada vez más demandantes de energía. Entonces esto, lo que está sucediendo, hoy por ejemplo tenemos 7 billones de humanos, hoy las noticias son todos los problemas de contaminación, los problemas de falta de agua, los procesos industriales, mineros, etc. Y todo esto pues lo que está afectando realmente más allá de esta emergencia, bueno, como parte de esta emergencia planetaria, pues está transformando radicalmente lo que serían tanto los procesos culturales, porque hoy, por ejemplo, podemos ver sociedades indígenas totalmente tecnologizadas, podemos ver, hoy no podemos vivir sin tabletas, no podemos vivir sin smartphones, ¿no? Cualquier cosa que Wi-Fi, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos son, y esto lo que significa es que requerimos cada vez mayor cantidad de energía y la estamos obteniendo del planeta, es el único lugar donde la podemos obtener, y muchas veces esto, pues está transformando, insisto radicalmente, los escenarios ambientales, y por lo tanto también está rompiendo con muchas cadenas ecológicas que finalmente, bueno, nos están afectando realmente, ¿no? Entonces, este es un problema que necesitamos considerar porque muchos de los procesos culturales, muchos de los procesos de la biodiversidad, hoy se están acelerando sus procesos de transformación, y en ese sentido, bueno, pues la labor que nosotros tenemos que desarrollar es también intensificar nuestra actividad para poder registrar todas estas transformaciones que se están dando y que están dentro de esto que hoy se está considerando ya como una nueva época, ¿no? De hecho, incluso el mes pasado se acaban de reunir en Berlín el grupo de trabajo del Antropoceno, y bueno, ustedes siguen debatiendo este tipo de aspectos, ¿no? Bueno, entonces un primer elemento que nos marca la situación en la que nos encontramos, y la otra, bueno, sería referente al problema de la biodiversidad. Hoy, bueno, sabemos que, por ejemplo, en el caso de América se concentran el 70% de las especies,
tenemos aquí los países más megadiversos. Y bueno, pues esto también nos llama porque es una responsabilidad, ¿no?, que tengamos toda esta diversidad biológica dentro de nuestro continente, y en el caso de México también somos, si mal no recuerdo, el sexto país más megadiverso del mundo. Bueno, por lo menos estamos considerados entre los más megadiversos, y esta responsabilidad, bueno, con todos estos procesos que se están dando en el Antropoceno, pues también nos lleva a una serie de problemáticas que están enfrentando los seres vivos. Y bueno, para el caso, pues podemos mencionar que los mamíferos están en riesgo, y vemos cómo se disparan las tasas en donde las poblaciones, por ejemplo, en este caso de mamíferos, presentan serias amenazas a su existencia, ¿no? Otra forma de verlo, bueno, pues es las estimaciones de las tasas de extinción, y cómo con el tiempo, en la actualidad, se están disparando y a niveles altísimos, ¿no? Entonces hoy tenemos reducciones en las poblaciones silvestres, y por lo tanto también, bueno, en algunos casos, esto está llevando a procesos de extirpación o extinción de estos grupos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues también lo que tenemos en América, pues es una gran diversidad cultural. El hecho de que hayan entrado las poblaciones humanas a partir del Pleistoceno tardío en América, condujo a todo este proceso de diversificación, y bueno, pues ha transformado radicalmente todos los escenarios que tenemos. En algunos casos, bueno, hay una pérdida ya de este tipo de sociedades. Por ejemplo, en Argentina, Chile, etcétera, las poblaciones indígenas están muy reducidas, pero tenemos casos como el de Brasil. Bueno, aquí no se ve bien los colores, pero tenemos, por ejemplo, Perú, Bolivia, México, Brasil, son algunos de los países con mayor diversidad cultural, y que esto nos lleva a entender, bueno, diversos tipos de economías que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues esta combinación, pues lo que nos está significando en este marco del Antropoceno, pues es que hay un deterioro de las regiones, pero por otro lado, pues también estamos enfrentando una intensa pérdida de saberes tradicionales y de territorios tradicionales. Porque el caso, por ejemplo, de Brasil, pues es muy claro, no sé cómo en la región de la Amazonía, hoy, pues por todos los procesos de producción de biocombustibles, pues estamos perdiendo prácticamente la selva amazónica, ¿no?, que es el gran pulmón planetario, ¿no? Bueno, y el caso de México, pues no que diga, o sea, también de la pérdida de manglares, la pérdida de una serie de territorios, y que bueno, entonces hoy muchas poblaciones que estaban acostumbradas a vivir de este tipo de medios ambientes, pues también están modificando radicalmente sus formas de vida, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, bueno, pues, ¿qué es lo que necesitaríamos observar en el caso de cómo se transmiten y cómo se constituyen estos saberes y conocimientos? Bueno, pues tenemos tres aspectos que a mi entender son fundamentales, que los hemos estado explicando. Entonces, para resumir, tenemos que los saberes locales se constituyen por la megadiversidad biológica, que es con la que conviven las poblaciones; la diversidad cultural, son las actitudes que se van generando por parte de las poblaciones, y también están afectados por los procesos históricos, algunos de los cuales vamos a ver un poco más adelante. Esto ha dado como resultado, en el caso de América, pues como vemos ahí, diversas economías que hoy se combinan, y algunas de estas, bueno, pues sí se están perdiendo, y cada vez son más las sociedades urbano-industrializadas, pero todavía encontramos lugares donde se vive por la ganadería, por las cuestiones agrícolas, por la cacería de complementos. Entonces, bueno, la cuestión para nosotros es tratar de identificar todas estas economías y cómo se van combinando en los procesos que hoy estamos estudiando. Bueno, y ya entrando en materia con respecto a las interacciones humano-fauna, pues creo que con todos estos elementos que hemos señalado, hay tres aspectos que me parecen centrales que nos permiten estudiar estas relaciones. Por un lado, tenemos el aspecto cronológico, o sea, cómo se van transformando a lo largo del tiempo estas relaciones humano-fauna, que en el caso de América son desde el Pleistoceno tardío, o sea, de 10-12 mil años antes del presente hasta la actualidad, que es lo que nos da una visión diacrónica, ¿no? Y también
la persistencia de algunos de la utilización de este tipo de prácticas de aprovechamiento de la fauna. Por otro lado, tenemos que ver la correlación geográfica, que es lo que nos permite a nosotros también hacer una serie de comparativos de cómo se van utilizando y cómo se van transformando las prácticas de aprovechamiento de la fauna. Y finalmente, bueno, pues el aspecto cultural, que ya hay, por ejemplo, las actitudes por las cuales las poblaciones utilizan de diversas maneras, que pueden ser desde los procesos básicos alimentarios o de elaboración de materias primas, hasta la elaboración de aspectos simbólicos y rituales que muchas de las poblaciones, que todas las poblaciones, no solamente indígenas y campesinas, sino también las urbanas, tenemos acerca de estos animales, ¿no? O sea, también las poblaciones urbanas simbolizamos a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, estos ejes de estudio nos permiten ver cómo estas interacciones se pueden preservar, se pueden transformar, o incluso, bueno, pues van a desaparecer, y todo esto, pues, se engloba en dos disciplinas que fundamentalmente son las que estudian este tipo de aspectos, que son la arqueozoología y la etnozoología. Son las disciplinas que nos permiten entender cómo podemos estudiar estas interacciones humano-fauna. Bueno, una forma de resumir esto es que estas relaciones en realidad son un cruce de caminos entre dos grandes disciplinas, que sería en este caso la biología y la antropología. La biología fundamentalmente no es lo único que nos proporciona, pero de manera fundamental nos proporciona lo que sería la sistemática y la bibliografía de los grupos que estamos estudiando. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la antropología, que nos permite entender los valores culturales de las poblaciones humanas y los modos de subsistencia en los que se dan. Entonces aquí encontramos cómo estas dos se combinan en términos de lo que sería ya propiamente la arqueozoología, que en el caso de América, insisto, nos permite explorar por lo menos desde el Pleistoceno hasta la época colonial aproximadamente, mientras que el caso de la etnozoología sería pues prácticamente el estudio de todas las poblaciones recientes, incluidas las poblaciones urbanas y rurales. Entonces digamos, es el esquema que nosotros hemos venido promoviendo para estudiar estas relaciones humano-fauna. Con lo cual también, bueno, pues esto nos da una perspectiva muy moderna de la ciencia, que sería una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria, para entender todos estos procesos. ¿Cuáles son los procesos históricos que han afectado a la fauna y que han transformado radicalmente nuestro medio ambiente? Por lo menos están estos grandes procesos estos 4 grandes procesos que nos permiten entender cómo se ha modificado la fauna. Por un lado, tenemos hace 4 millones de años lo que sería el gran intercambio biótico americano, que ahí está por sus siglas en inglés, que es el Gavi. Y este proceso lo que permitió fue el paso, o sea, en este momento, hace 4 millones de años, se forma lo que sería Centroamérica, emerge la parte de Centroamérica, y permite el tránsito de la fauna de Norteamérica hacia Sudamérica y de Sudamérica hacia Norteamérica. Esa es una de las grandes combinaciones que se hace y que constituyen lo que serían zonas de fauna mixta, que en el caso de México nos permite entender por qué esa gran riqueza, esa gran biodiversidad que se constituye se origina a partir de este proceso del gran intercambio biótico americano. Luego, por otro lado, tenemos la otra gran modificación, hace alrededor de 23.000 años, sería el ingreso de las poblaciones humanas a través del estrecho de Bering, con todas las implicaciones, porque es una modificación, comienza a manifestarse una gran modificación del medio ambiente por estas poblaciones. De hecho, el gran debate que existe es si realmente estas poblaciones humanas que ingresaron a fines del Pleistoceno fueron las responsables de la extinción de la megafauna. Realmente no hay un consenso alrededor de eso. Seguramente fue un vector importante, pero no fue el único proceso, ¿no? O sea, ahí hay incluidos otros elementos, como pueden ser cambios climáticos,
como son reducción de algunas de las poblaciones, modificaciones de los regímenes pluviales, en fin, hay una serie de elementos ahí a considerar, pero creo que hasta ahorita no ha quedado plenamente establecido que los humanos son los únicos responsables de esas extinciones a fines del Pleistoceno. Y luego ya, más reciente, tenemos la otra gran modificación producida por lo que se denomina el intercambio transoceánico, o sea, lo que conocemos como el proceso de conquista, viene a transformar radicalmente el medio ambiente. La introducción de los diversos tipos de ganados europeos, ¿no?, de la gallina, cambia radicalmente todo nuestro sistema de consumo, ¿no?, en las poblaciones, las poblaciones autóctonas. Entonces, esta es una transformación que de hecho hoy sigue persistiendo, donde nosotros pues ya prácticamente lo que consumimos es este tipo de ganadería, ¿no? Bueno, este tipo de alimentos que son totalmente domésticos y que insisto, además cambiaron las condiciones ambientales, o sea, el hecho de que se hubieran tenido que generar pastizales para sostener a la población de ganado, de ganadería, para la producción ganadera, el hecho de que hoy se introduzcan chivos, borregos, etcétera, o sea, y que sean los grandes elementos que hoy se consumen en las poblaciones, y el caso de la gallina y el cerdo, o sea, son hoy el elemento clave de cualquier población para su alimentación cotidiana, ¿no? Y bueno, pues las últimas modificaciones son estas que se dan a partir del proceso de la revolución industrial, que es las modificaciones en el Antropoceno, donde hoy nos encontramos con modificaciones en las poblaciones, reducción de las poblaciones silvestres, y por otro lado también tenemos que incluso la intensificación de la producción de animales domésticos pues conduce a serios problemas. O sea, ahí tenemos el caso de las vacas locas, tenemos, o sea, todos los casos gravísimos que sea de la gripe aviar, etcétera, etcétera, que se producen en estos contextos, pues tienen que ver con estos elementos y también están transformando nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de aprovechamiento de la fauna. Y bueno, dentro de ese contexto pues tenemos aquí también poblaciones de fauna que son endémicas, poblaciones de fauna que son de alta distribución, etcétera. Entonces todos estos elementos se combinan para darnos un gran mosaico de lo que sería la fauna en América, ¿no? Bueno, entonces en estos grandes escenarios, pues una de las cuestiones que nos propusimos hace ya varios años fue comenzar a estudiar la región de Morelos y hacia el sur. Y la pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque Morelos era bonito, pues no, bueno, sí, pero aparte de eso, la idea es de que Morelos se encuentra en la frontera de las dos grandes regiones biogeográficas que existen en América. Tenemos por un lado, hacia el norte, la zona templada, que sería la región neártica, y hacia el sur, ahí como está marcado en negro, en el mapa de la República Mexicana, ahí inicia lo que sería la región neotropical que se extiende hasta la Patagonia. Y entonces México se convierte en un escenario de intercambios y de gran biodiversidad por esta mezcla que existe entre los dos tipos de fauna que se encuentran aquí. Y Morelos, curiosamente, se encuentra también en esas dos, se encuentran presentes estas dos grandes regiones. O sea, lo que sería la zona donde estamos ahorita sería prácticamente el límite de la zona neártica, y de aquí hacia abajo comienza una gran pendiente que llega hasta la costa y que, bueno, se sigue por el caso de la península de Yucatán y Chiapas, Oaxaca y el Centroamérica y hacia abajo, donde existe la región neotropical. Entonces, bueno, pues estos son la idea de nosotros era ver cómo esta frontera se ha ido moviendo a lo largo del tiempo y las modificaciones que pueden existir de la fauna y por lo tanto también de las poblaciones en este contexto. Entonces,
tratar de estudiar los últimos 30.000 años para ver cómo se comporta esta frontera biogeográfica dentro del estado de Morelos, como un modelo para entender la transformación de estas dos grandes regiones biogeográficas. Bueno, entonces vamos a pasar a los estudios de caso. Algunos de estos, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, un primer estudio que se hizo fue entender los cambios de la diversidad y sobre todo de los orígenes neotropicales y neárticos, en el caso de México, a través del registro de las aves fósiles. Entonces aquí podemos observar cómo se va modificando de una manera sustancial. Todo esto es el registro solo en México. Entonces aquí podemos ver cómo la región neártica es prácticamente la que predomina hacia fines del Plioceno, o sea, por ahí de hace 4 millones de años, y cómo esta se va reduciendo con el paso del tiempo, porque las aves que van predominando son de origen neotropical. Entonces se va neotropicalizando o tropicalizando la fauna de aves que hoy tenemos en México. La gran mayoría tiene este componente. Y por otro lado también, lo que sería la bifauna de alta distribución, que es la que está marcada como W, también va reduciendo su presencia, ¿no? Entonces, esto también ha dado pauta a una serie de procesos de extinción y de extirpación de fauna que podemos registrar, en donde, bueno, pues básicamente los que más han sufrido procesos, las aves, las poblaciones de aves que más han sufrido procesos de extinción son las de origen neártico, ¿no? Entonces, y esto debido a toda esta transformación que tiene que ver con cambios climáticos, que tiene que ver con procesos naturales de especiación, etc. Pues básicamente esa es, digamos, la idea que nosotros podemos ver, y cómo entonces este modelo de tratar de utilizar las regiones biogeográficas nos permite entender mucho más claramente cuáles son las composiciones en las cuales se va constituyendo la fauna en la actualidad, y esto solamente visto a través del caso de las aves, ¿no? Tenemos otros casos. También hemos estudiado un grupo de proboscidios que fue de amplia distribución en México, que son los gonfoterios. Son similares a los mamutes, son más o menos están emparentados. Y estos gonfoterios, realmente, por ejemplo, vemos cómo se van distribuyendo. Aquí podemos observar, un género está dado con las letras y otro género está dado con los números. Y lo que podemos observar, sobre todo de este género, es que de estos dos géneros, que sería el Ricotherium y el Jubironius, que ambos también los tenemos en Morelos de Guerrero, ¿no? Son parte de los trabajos que hemos hecho. Entonces, son de una clara distribución neotropical, pero además estos son grupos que lograron pasar desde Norteamérica y llegaron hasta la Patagonia, ¿no? Entonces son de los pocos grupos que lograron tener éxito en su paso hacia Sudamérica, y donde nosotros, bueno, podemos observar aquí que básicamente cómo se van distribuyendo. Yo actualmente, por ejemplo, la península de Yucatán, que antes nadie daba un quinto por ella en términos de fauna pleistocénica, hoy se ha convertido también como en una gran ventana de tiempo, porque los descubrimientos de los últimos 10 años nos han permitido entender cómo también esa parte de la población de la península de Yucatán se ha ido modificando y se fue poblando por este tipo de poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, digamos, este es uno de los elementos clásicos para ver la distribución neotropical y cómo se fue extendiendo por toda Norteamérica, a fines entre el Plioceno y el Pleistoceno. Luego tenemos aquí otro grupo muy interesante, que son el mamut americano, también relacionado con lo que serían el grupo de los proboscideos de los mamuts, pero este es otro tipo este es un mamut.
Y esa es la característica, es que este es netamente neártico. Solamente se distribuye, llega desde Norteamérica y prácticamente su distribución se detiene en lo que sería el centro de México y se ve que hubo por alguna cuestión estamos especulando que muy posiblemente por algún cambio climático la vegetación logró extenderse y lograron llegar hasta Centroamérica, pero ese fue su máximo avance, ¿no? En realidad la mayoría de las poblaciones, la mayor densidad la encontramos en la zona neártica, entonces ahí también podemos ver cómo este tipo de distribuciones nos ayudan a entender esa situación y que seguramente a partir de los cambios climáticos que fueron alrededor de 75 que se dieron a fines del Pleistoceno, fueron cambios muy radicales de la vegetación en el centro de México que seguramente llevaron a muchas de estas poblaciones a los procesos de extinción que conocemos. A la fecha son muy pocos los sitios paleontológicos donde podamos asociar este grupo con poblaciones humanas o con elementos líticos que nos permitan presumir que hubo consumo de este tipo de organismos. En realidad, por eso se considera que los humanos no son necesariamente el vector que llevó a la extinción de estos grupos. Este es el otro caso, o sea, bueno, mamut es así, además de que es una galleta, o sea, lo encontramos en todos lados, ese aparece, o sea, levanta un tantito del piso y sale un mamut, o sea, sale una defensa, una muela, lo que sea. Entonces son más de 700 localidades que conocemos en México, ¿no? con registros de mamut. Pero por ejemplo, en el caso de México, la Cuenca de México es uno de los lugares que ha sido uno de los más estudiados en esta situación, por los procesos de urbanización desde el siglo XIX, que llevaron a la desecación era la cuenca, eran lagos endorreicos, una cuenca endorreica, entonces con 5 lagos, entonces se fueron poblando, siempre fue un lugar muy propio para que lo habitaran diversas poblaciones de mamuts, venados, camellos, etc. O sea, la fauna de la Cuenca de México es riquísima, donde también ahí sí tenemos evidencias ya de humanos tempranos. De hecho, en la Cuenca de México, en el Peñón de los Baños, se registra uno de los humanos más tempranos, de alrededor de 13.800 años antes del presente, o sea, ya con datos recientes. Bueno, hace 10 años se volvió a revisar esta cronología, y bueno, hasta la fecha se ha mantenido, ¿no? Entonces, pero justamente en la Cuenca de México, a pesar de la gran cantidad de poblaciones, bueno, de que existieron poblaciones humanas y de que hubo gran cantidad de mamuts, no tenemos evidencias de que se hayan, o sea, más que solo en 17 sitios, tenemos algunas impresiones de que pudo haberse utilizado. ¿Cómo se utilizó el mamut? O sea, esta idea que existía, no sé si ustedes han visto el famoso, o seguramente han visto la fotografía del famoso diorama en el Museo Nacional de Antropología, que hay una serie de hombres en el lodo que están luchando contra el mamut, están con las lanzas ahí tratando de liquidarlo. Pues esa fue como una fantasía de los 60, ¿no? O sea, en realidad, porque ni las armas líticas eran tan fuertes para liquidarse a un mamut, y por más estrategia y eso que le han echado los compañeros, pues seguramente no, era difícil, ¿no? Entonces había de dos, bueno, hemos estado también especulando en dos posibilidades. Una es que seguramente más bien se les llevaba a una serie de trampas, se entrampaban los animales y podían matarse, y la otra es que pudieran ser, más bien los humanos, fueran carroñeros. O sea, es decir, que ejemplares recién muertos, además ya eso facilitaba el consumo y el corte de la carne, ¿no? Permitiera que se consumieran este tipo de grupos. Lo que encontramos entonces son algunos huesos que tienen trabajo, que fueron utilizados como raspadores, que fueron utilizados como, sobre todo raspadores de piel, son para lo que se utilizan este tipo de huesos, pero solo en 17 sitios aproximadamente, y eso echándole muchas ganas, porque hay lugares donde
pues está la discusión, o sea, vemos el hueso y hay gente que dice, no, no, esto es natural, ¿no? Y hay gente que dice, no, no, esto es cultural. Entonces estamos un poco como en la discusión de los paleoantropólogos en África, ¿no? Con la lítica de modo 1 que le llaman, que es el uso de piedras básicamente. Entonces, o sea, la discusión siempre es que esta piedra fue utilizada por los humanos y están los que dicen, no, pues este es un canto rodado. Entonces, bueno, ahí es donde se complica, y lo mismo nos pasa aquí con los huesos en América, ¿no? Con los huesos de mamut. Pero bueno, entonces ahí tenemos esa gran ventana de discusión también sobre qué pasa con este tipo de organismos, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que me parece que las evidencias, obviamente hay compañeros que dicen, no, es cierto, o sea, los humanos se liquidaron a los mamutes, y bueno, pues yo creo que no. Bueno, entonces vamos a dar un salto, entonces ahora que ya nos permite ver otro tipo de aspectos, que en este caso, bueno, pues es pasamos del Pleistoceno, pasamos allá a lo que sería Mesoamérica. Bueno, a ver, antes de eso, más bien quería también presentar unas cosas. Sobre todo en el caso hoy tenemos el campo de lo que sería la prehistoria en México es prácticamente uno de los, digamos, es muy intenso la discusión y la investigación que se está haciendo hoy en prehistoria en México. De hecho, la península de Yucatán, les decía, se ha convertido hoy en un centro clave para entender. Ahí se acaba de descubrir en lo que sería el hoyo negro, que se llama el sitio. Se acaba de descubrir también salió en los periódicos este año, se descubrió un esqueleto humano, que de hecho es el más antiguo que hay en América, ¿no? Entonces, y está asociado con osos de origen sudamericano, está asociado con camellos, está asociado con foterios. Entonces esto es lo que nos está hablando hoy les digo, la península de Yucatán, o sea, abajo justamente los cenotes, o sea, también estamos descubriendo que son justamente por el proceso, antes estaban emergidos todos estos, eran cuevas, los cenotes eran cuevas, y hoy están llenos de agua por los cambios en el nivel del mar, y entonces esto nos está dando, hoy la única manera de explorar esto es a partir de arqueólogos subacuáticos, ¿no? Que están trabajando, de buzos que están trabajando en este tipo de aspectos, y bueno, a pesar de las dificultades, hoy tenemos más de 7 sitios en la península de Yucatán, en Yucatán y Quintana Roo, que nos están dando un montón de información sobre la fauna y sobre los humanos, sobre todo sobre el poblamiento temprano en América, que son de los elementos claves, ¿no? Y el otro, por ejemplo, son procesos como donde ya estamos encontrando, en el caso de Chiapas, primeros procesos también ahí son cuevas secas, pero ahí estamos encontrando información sobre los primeros procesos de horticultura ya en épocas tempranas, alrededor de los 7.000 años, ¿no? Entonces estamos encontrando ya procesos de horticultura, e incluso, por ejemplo, en el caso de Guerrero, justamente a partir de polen, es un trabajo que hicieron los colegas del Smithsoniano, tenemos evidencias de maíz domesticado con polen alrededor de los 7.000 años antes del presente, ¿no? Entonces, ¿cuánto, perdón? ¿Perdón? 7.000. Entonces son digamos, hoy estos datos, ¿qué es digamos, lo que quiero remarcar de estos datos? Que nos está llevando a una cronología mucho más antigua de lo que habíamos pensado. O sea, primero, el poblamiento no fue hace 10.000 años, ¿no? Eso es un elemento que se está rompiendo hoy. Entonces, estamos pensando que ya, si tenemos poblaciones humanas que ya a los 13.000 años estaban en la cuenca de México, eso quiere decir que el poblamiento fue mucho más temprano, alrededor de los 23.000, que es la especulación que tenemos hoy con el último máximo glacial, que fue hace de 18 y 23.000 años. Con lo cual, por ejemplo, sitios que, bueno, no creo que lo hayan escuchado mencionar, pero existe un sitio, por ejemplo, en San Luis Potosí, que es el sitio del Cedral, que
siempre ha estado en debate porque ahí se registran presencias humanas alrededor de los 33.000 años, fechadas a partir de una fogata, de un hogar, pero y durante mucho tiempo estuvo ¿cómo se llama? Vetada, digamos, esa fecha, mucha gente no la consideraba una fecha correcta, porque decían los lobbies son a partir del 10.000, ¿no? Entonces era el debate con los arqueólogos norteamericanos. Pero hoy sabemos que eso no es cierto y que, bueno, entonces es factible, ¿no?, que sitios como el Cedral sí hayan tenido este tipo de fechamiento, y por lo menos hoy sí sabemos que entonces antes, en los últimos 33.000 y sobre todo a partir de los 18 y 23.000 años antes del presente, pudo haberse dado el poblamiento de América perfectamente y seguir varias rutas dentro de lo que sería tanto por el centro de México como posiblemente por la costa. En el caso de la costa ahí sí la tenemos complicada, porque justamente los cambios de altitud en las costas, los cambios del nivel del mar, han sepultado la mayoría de los posibles sitios que podemos haber explorado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí se conoce un poco de esto, ¿no? Entonces, bueno, este es básicamente, digamos, lo que sería el terreno de la prehistoria, ¿no?, que abarcaría hasta los 10.000 años antes del presente, y luego posteriormente, bueno, ya viene entonces entender lo que serían las poblaciones prehispánicas que surgen tanto en lo que sería la región de Mesoamérica, que es lo que sería, que fue definida por Hitchcock, como un arqueólogo, que, bueno, es todo el centro de México, pues del centro de México hacia el sur, y que abarcaría estas grandes culturas que conocemos, ¿no?, empezando por la Olmeca, el Preclásico, etc. Y otras áreas que encontraríamos hacia el norte, que serían las áreas de Aridoamérica y Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, que son las otras dos grandes regiones culturales que existen en Mesoamérica, bueno, en América, y que nos permiten entender ya cómo se va generando toda esta diversidad cultural a partir de poblaciones tempranas, y que en este caso, bueno, pues ya estamos hablando de sociedades complejas, ¿no? En el caso de Morelos, tenemos, por ejemplo, gran presencia de olmecas, pero básicamente lo tenemos digamos, en el caso del Preclásico, que serían las poblaciones más tempranas, pero tenemos pocos datos de medio ambiente. O sea, ahí sí es un poco lo que existe. No tenemos muchos datos de fauna, no tenemos muchos datos de flora, con la excepción de, por ejemplo, el caso de Yautepec, donde ahí tenemos el registro de girasol, uno de los registros más antiguos en América, de girasol posiblemente cultivado en América, y que viene de cuevas de Yautepec, ¿no? Entonces ese es un dato interesante. Y el caso que les decía del polen del maíz es un dato que viene de Iguala, que es una ciudad que merecen, con ese dato debería tener mejor destino que tiene ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, bueno, esa es la perspectiva que tenemos hoy en Mesoamérica, y entonces ahora, aquí sí nos podemos saltar a lo que sería una de las grandes sociedades, una de las culturas emblemáticas de Morelos, que es el caso de Xochicalco. Entonces, Xochicalco es una región que surge en el Epiclásico, y que también, bueno, justamente a partir de todo este tipo de trabajos hemos podido estudiar y tratar de aplicar este modelo de entender la fauna sobre la base de lo que serían las zonas neárticas y neotropicales. Entonces, justamente, bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar, gracias al apoyo del director del proyecto, el profesor Norberto González Crespo, me permitió estudiar estos materiales, y pudimos establecer estos aspectos. O sea que Xochicalco, siendo una región que se encuentra prácticamente en el sur de México, está entre Temisco, está cerca de Temisco, en lo que sería el municipio de Temisco, tiene estas características, que la gente obtenía recursos de su entorno inmediato, pero también fue una de las grandes sociedades que tuvo posibilidad de estar obteniendo recursos de diversas regiones, y sobre todo, como era una ciudad-estado, tenía la posibilidad de obtenerlas de la zona que era básicamente hacia Guerrero.
Entonces, esto fue lo que nos permitió diferenciar. Por ejemplo, hay una clara predominancia de fauna neotropical utilizada en muchos de los lugares, excepto en algunos sitios, que por ejemplo el caso del sector E, que es un sector muy particular, donde tenemos básicamente fauna de tipo neártico y que seguramente es fauna importada, ¿no? de otros lados. Entonces, este elemento nos permite entender cómo Xochicalco, una ciudad mesoamericana, estaba intercambiando, o sea, estaba utilizando tanto su entorno local como recurriendo a otra serie de regiones para proveerse de recursos que le eran fundamentales, ¿no? para su existencia. Entonces, esa es una de las pues, experiencias más interesantes. Y por otro lado, bueno, también un elemento que surge aquí es el caso de Xochicalco. Ustedes lo conocen, está en un cerro, pero además tiene varios niveles. El más alto es el de la Acrópolis, luego viene la parte del medio, que es donde está la pirámide de las 7 emplumadas, etc. Y va bajando hasta lo que sería, y bueno, abajo se encuentra una serie de terrazas que fueron utilizadas para cultivar. Y curiosamente, la fauna se distribuye de manera jerárquica en la zona arqueológica. O sea, podemos encontrar cómo en la parte alta tienen elementos de fauna que son, podríamos, fauna lujosa, ¿no? O sea, fauna así que solamente utilizaba la gente de la clase alta, los VIP, y hacia abajo, ¿no? donde estábamos todos los que constituimos el común de la gente, ¿no? Utilizaban los recursos locales. Entonces se podían utilizar recursos del río Tembembe, o sea, hay peces, hay bagres, hay venado, ¿no? De hecho utilizaban también jaguares, ¿no? Pumas, la gente de abajo tiene posibilidad de capturar pumas, tortugas. Ese es el tipo de recursos que se utilizaban, mientras que en la parte alta ellos eran los que detectaban el uso de los moluscos que eran traídos de las costas, sobre todo de la costa del Pacífico, según las identificaciones que se han hecho. Y por otro lado tenemos la utilización de, por ejemplo, pecarí, que es difícil de encontrar en la región, entonces más bien viene de la parte del sur, y cocodrilo, ¿no? que también viene de la costa. Entonces son los tipos de fauna las diferencias de fauna que nosotros logramos encontrar en y cómo se observa el uso jerárquico por parte, bueno, hay una distribución jerárquica de la sociedad, y la fauna tiene esa distribución jerárquica. Es el único de los pocos lugares donde hemos podido establecer claramente tanto el uso de las diferencias sociales, ¿no? en los sitios, ¿no? Porque a veces, bueno, esto se puede ver a través solamente de ofrendas, o se puede ver, por el caso del Templo Mayor, es un caso súper emblemático, porque ahí podemos ver cómo, dependiendo de la riqueza de las ofrendas, sabíamos de qué calibre era el personaje que estaba asociado con ella, ¿no? Mientras que, pues, aquí podíamos, a veces, ni a ofrenda llegaba, ¿no? Cuando era alguien del pueblo común y corriente, pues no tenía esto, ¿no? ¿Qué hay en el sector intermedio? En el sector intermedio, ahí, bueno, eso es interesante porque el sector intermedio son sectores administrativos. Entonces se ve que recogían cosas, entonces ahí sí es una mezcla curiosa, porque sí podemos encontrar, pero es muy similar a la de la gente de abajo. Sí, pero ahí el más grande problema es que esa parte del medio está ocupada por administradores. Sí. Bueno, entonces, siguiendo con esto, por ejemplo, tenemos otro sitio, que es el caso de Yautepec, que también es una zona arqueológica poco visitada, no abierta desde hace muchos años, pero poco visitada, no tenemos por qué, pero bueno. Entonces ahí, por ejemplo, esa es una zona del posclásico, donde vemos que algo pasó en el medio ambiente de Morelos que llevó a una reducción del uso de los recursos por parte de este tipo de poblaciones. O sea, ese es un tema que lo tenemos pendiente, pero lo que sí, el indicativo de la fauna, lo que nos está diciendo es de que
si bien se estaban utilizando, primero, estaban utilizando elementos neárticos que Yautepec está totalmente en la zona neotropical, pero que bueno, eran factibles de encontrarse en los alrededores, eso no tengo ninguna duda. Pero el tema es de que hay una reducción en la diversidad que están utilizando de los recursos. Entonces esto puede significar que hubo un problema ahí ambiental que llevó a esta reducción de población, a la disponibilidad de recursos por parte de la gente que vive en Yautepec. Ese es un fenómeno que no lo traje, pero que también encontramos en un sitio similar en Tlayacapan, ¿no? Entonces hoy ese es un estudio que estamos terminando, y en Tlayacapan encontramos el mismo fenómeno. O sea, hay una reducción de la diversidad biológica que estaba utilizando por parte de los pobladores, y entonces esto de lo que nos está hablando es seguramente de un problema ahí algo está pasando con el ambiente, que bueno, eso nos va a obligar a otro tipo de estudios, que ya la fauna no nos va a decir. O sea, tenemos que hacer ya estudios de polen, ¿no? Estudios de suelos, que nos permitan obtener información para determinar este tipo de aspectos. Bueno, entonces esto, pues lo que nos deja ver es entonces lo que les estaba diciendo. Bueno, pues hay una menor diversidad faunística en Yautepec, que es el postclásico, mientras que Xochicalco fue de las zonas así que tenía de todo y sin medida, ¿no? O sea, era así. Y bueno, la otra es que hay un kit básico que es Mesoamérica, que eso sí es importante, un kit básico de consumo, digamos, que es el perro, el conejo y el guajolote a nivel de animales. En toda Mesoamérica vamos a encontrar eso, desde el preclásico hasta el postclásico. Las sociedades, esa era la fauna que utilizaban básicamente. O sea, podían tener otra disponibilidad, pero digamos, esos eran los que se consumían de manera cotidiana, ¿no? Entonces, eso, ese es el tipo de aspectos que... Y bueno, seguramente pues todo esto era obtenido por cacería y bueno, pues el utensilio. Un elemento que por ejemplo poco se ha tratado, y con respecto a esto, y con esta situación del deterioro ambiental, es que seguramente, y lo manejo a nivel de hipótesis realmente, es que el uso intensivo de la agricultura por parte de las poblaciones mesoamericanas llevó a un deterioro del medio ambiente, y que seguramente esto es lo que está provocando los problemas. O sea, sostenían, por un lado, un deterioro del suelo, o sea, el uso intensivo del suelo para el cultivo, un crecimiento poblacional, que seguramente fue el otro componente, y todo esto provocaba crisis. Además, la otra es la utilización de los bosques para generar lo que sería el recubrimiento de los edificios, ¿no? El estuco, que es cal quemada. Entonces, esto, que además se tiene que quemar a unas cantidades elevadas, muy elevadas de calor, más de 1000 grados, y entonces seguramente todo esto lo que llevó, y además no utilizaban hornos, esa es otra cuestión, los hornos eran muy básicos. Entonces, estos elementos seguramente fueron los que estuvieron produciendo un deterioro del medio ambiente, y por lo tanto pudieron haber dado como resultado estas reducciones en el tipo de fauna. Están desapareciendo los bosques, por lo tanto pues ya no es tan de fácil acceso los recursos, hay un mayor gasto energético para conseguirlos, etc. Entonces, pero les digo, esto lo dejo así como a un nivel, porque esto sí necesita un trabajo mucho más intensivo, pero creo que por ahí va a ir la discusión de investigación. Otro caso que hemos también analizado pues es ya la transición del posclásico colonial, donde podemos ahí, por ejemplo, el uso de ya cómo se va transformando. O sea, eso sí lo podemos ver clarísimamente en los sitios arqueológicos, en las faunas de los sitios arqueológicos. Podemos ver cómo en la transición entre la época prehispánica y la época colonial da un vuelco en términos del tipo de consumo que se está haciendo. Porque entonces la gente comienza a consumir más cerdo y más gallina. Ese es el tipo porque además eran lo que les permitían los encomenderos y en general toda la población hispana. Lo que permitía era que las poblaciones indígenas mantuvieran ese tipo de animales, eran los de más fácil mantenimiento, mientras que los españoles se reservaban el uso de ganado vacuno, ¿no? De ganado bovino. Siempre ha quedado claro que esos son los que
mantenían la economía colonial, eso está documentado históricamente. Entonces, podemos ver ahí cómo se da esta transformación y entonces, digamos, este estudio diacrónico nos permite observar eso, hay elementos que se transforman radicalmente justamente porque hay una modificación de las prácticas culturales por parte de la población. ¿Por qué la gente adoptó la gallina? Bueno, pues seguramente porque además era de fácil consumo, pero no estoy tan seguro de que haya, bueno, por lo menos por lo que he revisado, de que esto haya sido una sustitución del guajolote. Porque el guajolote básicamente lo que está documentado por las crónicas históricas es que estaba destinado fundamentalmente a la gente de clase alta. Entonces, seguramente entonces más bien lo que consumían era conejo, ¿no? Compraban venado o se compraban parte de venado y, bueno, al final de cuentas, pues, la gallina por ser de fácil manutención y el puerco también, el cerdo, eso fue lo que facilitó que se incorporaran radicalmente. Bueno, en el caso de Michoacán, pues ya ni se diga, ¿no? De ahí son unas carnitas que son las mejores, ¿no? Entonces, ahí sí le exigimos a los compañeros, ¿no? Bueno, y entonces este gráfico ahí medio raro, de lo que estamos viendo, es cómo los lugares coloniales se encuentran hacia la izquierda y los lugares prehispánicos se encuentran a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que la diversidad utilizada, la diversidad biológica en los sitios coloniales se reduce también, pero ahí se reduce porque se da una preferencia hacia el consumo de lo que sería la fauna doméstica, introducida por los españoles. Entonces, mientras que nosotros, el kit básico, lo que era el de venado, conejo, guajolote, era el que se utilizaba y se complementaba con otro tipo de cacería, que podía ser a través de la pesca o a través de la cacería de aves, etcétera, ¿no? O de otro tipo de, incluso roedores en algunos casos, ¿no? Y bueno, entonces, un tema que también hemos estado abordando, también derivado de las economías mesoamericanas, es los procesos de domesticación. No están ustedes para saberlos, ni yo para contárselos, pero, o sea, el tema, o sea, generalmente, la mayoría de los estudios, cuando se habla de domesticación en Mesoamérica, dicen, no, bueno, pues, lo único que tenían doméstico era el guajolote y un perro, ¿no? O sea, el xoloscuincle fue el único que y párenle de contar, ¿no? Y resulta que no, o sea, otro tipo de trabajos que, bueno, que también he estado realizando, cuando no vendo mole los domingos, es el proceso de domesticación. Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, de acuerdo incluso a las mismas crónicas históricas, podemos reconocer más de 100 aves que eran utilizadas como alimentación en el centro de México, por parte de las poblaciones indígenas. Y tenemos más de 30 aves que se consideraban domésticas. Pero ¿cuál era el proceso? Pero no era un proceso de domesticación como lo conocemos en términos europeos, que era el tomar una población, controlar su alimentación, controlar su reproducción y por lo tanto modificar esa población, que eso es lo que se hace, o sea, ya es el proceso final de domesticación. Lo que estaban haciendo en Mesoamérica era procesos de cautiverio hacia las poblaciones. Ese es fundamentalmente cautiverio y manutención en un espacio acotado, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces incluso el caso del guajolote se tiene que ver en esa perspectiva. O sea, el guajolote como tal no está domesticado como lo entendemos en términos de que lo tenían encerrado para intensificar su producción, por el estilo. Y de hecho, la referencia etnográfica es muy clara. O sea, todos vamos a cualquier pueblo y los guajolotes andan caminando por todos lados y la gente sabe que el guajolote es el del suyo y el del vecino y el de no sé quién y les dan de comer y, o sea, y claro, hasta que les llega su noche, ¿no? Entonces, ya sea por boda o por lo que sea, bueno, pues ahí. Pero entonces, o sea, el guajolote, además es el guajolote norteño, es un guajolote que originalmente surge en el altiplano de México
y que tenemos la otra población que se encuentra en el sureste. Pero hoy lo encontramos, o sea, bueno, en los sitios arqueológicos resulta que lo encontramos en todos lados. Entonces, ¿cómo se distribuyó? Esa es la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente aquí el gráfico, bueno, se ve que luego me gusta decir gráficos complicados, pero no, tampoco son así. Entonces, por ejemplo, los sitios rojos son los lugares donde se encuentran en el periodo del Pleistoceno tardío. Son los guajolotes los registros más tempranos de guajolote que conocemos en México. Y luego resulta que tenemos, por ejemplo, los amarillos son el preclásico, o sea, son las etapas más tempranas en Mesoamérica. Y encontramos que prácticamente está, o sea, vean cómo nada más se distribuye en lo que sería la parte del sur de México. Entonces, justamente, ya las poblaciones del preclásico es muy probable, esto es parte de las discusiones, acabamos de hacer una discusión de esto en Argentina con otros arqueólogos, somos un grupo que estamos estudiando guajolotes. Muy posiblemente estas poblaciones se hayan, sobre todo los olmecas, recuperaron parte o sea, fueron los primeros que comenzaron a trabajar con los guajolotes en este cautiverio y fueron los que los trajeron al centro de México, que son los que alcanzan toda esta distribución y que lo vamos a encontrar en Morelos, Guerrero, y bueno, ya hasta estas zonas, ¿no? de Jalisco, etcétera, y hacia el sur. Ahí comienza el tránsito del guajolote pero por comercio. Y de hecho, hoy tenemos documentado uno de los casos que se presentó, es el de un guajolote norteño, que en el preclásico temprano, preclásico medio, se encuentra en Guatemala. Y que llegó a partir de comer, y eso lo sabemos por isótopos estables. O sea, los análisis de isótopos estables de ADN nos permiten inferir que ese fue el proceso de domesticación. Y hoy, análisis que estamos haciendo de ADN de guajolote en esta región, que estamos haciendo con materiales arqueológicos, nos permiten suponer que el centro de México fue un primer gran centro de domesticación, o bueno, de cautiverio de guajolote, y otro centro de domesticación más tardío, en el postclásico, se da en la región de Oasis América, en la región de los 4 pueblos que se llama, o sea, la región de Arizona, Utah, etcétera, que son varios pueblos que se generan ahí, y eso es un centro otro tipo de domesticación que se da en este proceso. Y el caso del guajolote ocelado, que es el que vive en la península de Yucatán, a pesar de que los mayas lo conocían, o sea, seguramente se obtenía solo por cacería. Entonces eso es así, más o menos por donde va la historia del guajolote ahorita que les digo, apenas en septiembre estamos discutiendo esas edades, ¿no? Entonces, y luego tenemos el proceso ya en la época colonial, que además, curiosamente, el guajolote es uno de los casos pues, más interesantes de cómo es un ave que le da la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, comienza con la época prehispánica, luego en la época colonial se distribuye, pero ahí ya vimos como ¿no? Se inunda el mercado, ¿no? de la época colonial, prácticamente se generaliza su aprovechamiento y llega incluso al norte de Sudamérica. Entonces ahí se comienza a utilizar los españoles cuando se van en sus giras de conquista, llevan guajolotes, porque la parte de la población que llevan es indígena, y entonces como parte de sus recursos alimentarios llevan el guajolote. Y además comienzan a exportarla a Europa, que esa es la parte que sí sabemos, entonces comienza a llegar, pero curiosamente, por ejemplo, en España casi no hay registros de guajolote colonial. No sabemos por qué causa. Pero sí lo encontramos en Alemania, lo encontramos en Inglaterra, en Francia, y todas las crónicas son en Italia, ¿no? Y todas las crónicas de lo que nos hablan, las crónicas europeas, lo que nos hablan es que se utilizaba curiosamente también solo en las casas reales. O sea, no era un alimento popular, ¿no? Entonces, sino que se convierte en un elemento de casas reales. Y por otro lado, comienzan a descubrir sus propiedades alimentarias, ¿no? Entonces, de hecho, el que se usa en las bodas, algunos dicen, es porque se le descubren propiedades, ¿cómo se llama?
para incrementar la libido, ¿no? Entonces, así afrodisíacas. Entonces, hay, de hecho, recetarios europeos, hay uno italiano del siglo XVII que habla claramente de lo que dice, ¿no? O sea, esto se tiene que utilizar como afrodisíaco, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, Sagún escribe que se utilizaba el moco de guajolote, se le daba en polvo al enemigo porque era antiafrodisíaco, ¿no? O sea, mataba la libido. Entonces, eso sí, tenía las dos propiedades del guajolote. No sabemos cuál era la buena, ¿no? Bueno, no, sí, pues, se usan las bodas, ¿no? Pues, seguramente pues, para eso es, ¿no? Bueno, entonces, este ya es dentro de todos son esos que les puse, fueron algunos ejemplos de los que hemos estado trabajando, de todas las discusiones que hemos tratado de abordar para entender este tema complejo de lo que es las relaciones humano-fauna. Y este es pues una síntesis que hemos elaborado mi amigo y colega Joaquín Arroyo, con el que tengo 16 años en un seminario que ingenuamente llamamos al principio Hombre Fauna, que dijimos va a durar 2 años, ¿no? Y ya llevamos 16, ya nos salieron canas y todo, y seguimos discutiendo el tema porque no hemos terminado. Pero bueno, entonces aquí vemos cómo se ha desarrollado ya toda esta discusión a nivel de arqueología, y son todas las temáticas que nos permite abordar las relaciones humano-fauna. Entonces podemos ver las relaciones medicinales, o sea, el uso de la fauna como recurso medicinal, como recurso terapéutico. Ahí hay una discusión si es realmente medicina o si es realmente terapéutico. Todos sabemos, por ejemplo, el jarabe de ajolote, ¿no? O sea, que se utiliza para la tos. Entonces, se comercializaba hasta hace poco en Xochimilco, pero como ya se acabaron los ajolotes, pues ya no fácilmente se encuentran, ¿no? Eso, bueno, y esto que estaba contando el guajolote, en fin, hay un montón de historias sobre recursos medicinales. Entonces, todo el mundo piensa, cuando se habla de medicina tradicional, casi todo el mundo habla de las plantas, pero en realidad el tema de los animales es todo un mundo y que está todavía por explorarse. Entonces, si hay alguien que se anime, pues estaría genial, porque ya... Bueno, el tema de la biodiversidad, cómo se va transformando, la diversidad pasada, presente, que como algunos de los casos que vimos, los casos de domesticación, o sea, por ejemplo en Sudamérica, estamos toda la domesticación sobre camélidos, y aquí en Mesoamérica apenas estamos comenzando a discutir el tema de la domesticación en serio. O sea, apenas estamos comenzando a discutirlo, o sea, ya nos tardamos, ¿no? Pero bueno, ya comenzamos a entrarle, y además con esto, con analíticas más complejas, pues, utilizando ADN antiguo, utilizando análisis de isótopos estables para ver si había procesos de alimentación a través del maíz, etcétera, ¿no? Bueno, el caso de las representaciones, bueno, o sea, las representaciones faunísticas, eso es todo un mundo también que se puede abordar. O sea, vamos a cualquier museo que tenga, cualquier museo de corte mesoamericano, o sea, con culturas mesoamericanas, y pues lo que resalta primero es la fauna, ¿no? Que está asociada en las vasijas, en esculturas, y por ejemplo, para no ir más lejos, el caso de Xochicalco. Xochicalco tiene lo que se le llama la rampa de los animales, ahí tiene más de 200 losas con representaciones animales, y que es una de las representaciones más ricas en losas labradas que hay en Mesoamérica, así, de toda Mesoamérica, ¿no? Ni Teotihuacán, o sea, esa cantidad de losas labradas no hay. Y por los felinos representados en Xochicalco, a nivel de esculturas y demás, tampoco no hay, o sea, bueno, creo que tal vez Monte Albán fuera llegarle un poquito al tema, ¿no? También, por ejemplo, hay la identificación de esto. Hace poco, justamente, mi colega Joaquín Arroyo, que se fue así como zambombazo, le tocó analizar la máscara de jade de Monte Albán, que es una máscara zapoteca, y que todo el mundo decía que era el dios murciélago, y resulta que no es dios murciélago, ¿no? Sino que es un felino. Entonces, pero durante años, o sea, como don Antonio Caso fue el arqueólogo más famoso, uno de los arqueólogos más famosos que hubo en México,
y él dijo que era murciélago, pues todo el mundo dijo, no, pues es murciélago, ¿no? Entonces ahí siguió. Y resulta que ya se analizó, se reestructuró, porque además estaba mal armada la pieza, etcétera, etcétera. Se reestructura y sale que es un felino, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos hoy también nos está reconfigurando pues todo lo que pensábamos de los zapotecas, ¿no? O sea, porque era así, bueno, estamos revisando la historia con este tipo de elementos, ¿no? Y bueno, están todos esos temas que yo les puedo dar un ejemplo a cada uno, pero pues me podría llevar aquí un buen rato y hasta que ya me comenzaran a tirar, a apagar el micrófono, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos con todos estos elementos que me parece que es clave? O sea, ¿hacia dónde queremos llevar? Creo que hoy de lo que va a seguir siendo clave, o sea, un elemento importante, es el registro de sitios. O sea, bueno, que cada uno de los sitios podamos identificar la fauna, etcétera. Eso es un elemento interesante. Pero creo que lo más importante de todo esto es que hoy trascendamos, esa es una discusión que originamos con Arturo Argueta y que de hecho la publicamos como las tendencias de la etnozoología, y creo que hoy lo importante de todo este proceso es trascender la descripción local, buscar patrones, ¿no? Estos patrones de consumo, patrones históricos de aprovechamiento, que nos permita justamente hacer comparativos diacrónicos, geográficos y culturales. Ese es me parece que es lo que nos va a permitir caracterizar justamente todas estas transformaciones, y que para eso son este tipo de datos, ¿no? O sea, que tienen que conjuntar. O sea, lo mejor es tener una perspectiva donde podamos tener toda una visión cronológica, diacrónica, que nos permita entonces establecer este tipo de comparativos. Esa va a ser la única manera que, digamos, me parece que podemos entender todos estos procesos que hoy estamos discutiendo y que nos van a permitir romper este conocimiento, generar nuevas explicaciones, más que ver los iconoclastas. Creo que lo importante es generar nuevos conocimientos, nuevas preguntas acerca de estos elementos. Y bueno, entonces, justamente, pues aquí lo que les mencionaba, entonces esto también nos va a permitir entender pues cómo serían los procesos de comercio, o sea, cómo serían una serie de intercambios regionales, todos estos procesos de extirpaciones, pero hoy también tenemos fenómenos de invasiones de fauna. O sea, la fauna también está invadiendo, justamente como están siendo expulsados de territorios, de lo que eran sus territorios, por la invasión de las poblaciones humanas, ellos también están reinvadiendo otro tipo de territorios. Entonces hoy sabemos, por ejemplo, los felinos ya no, también están avanzando hacia el norte de México, ¿no? Cuando eran, incluso hay casos de jaguares que ya se están reportando hacia la parte norte, yendo por la zona, por la costa, pero están avanzando hacia allá. ¿Por qué? Porque están siendo expulsados. Las noticias luego salen estos personajes que, por ejemplo, los que agarraron un oso o un osito y los osos están invadiendo incluso poblaciones, o sea, ya poblados humanos, ¿no? Y no faltan los salvajes, ¿no? Que toman a los osos o los animales estos y los maltratan, no sé qué. Bueno, pues son ahí cosas que supuestamente están penalizadas, pero que o muchas otras cosas en este país no son realmente penalizadas. Bueno, entonces también podemos hacer comparación de tecnologías de hueso, que eso también es un elemento muy importante. Por ejemplo, cómo se utilizan los huesos de mamíferos marinos en las costas, cómo se utilizan. Un caso, damas por señalar, es un caso interesante. Por ejemplo, Mesoamérica, las sociedades mesoamericanas de la costa casi no tienen utilización de mamíferos marinos. La utilización la encontramos en la península de Baja California y en algunos casos solo con el manatí en la península de Yucatán. Pero por todo lo que sería la costa de Guerrero, Nayarit, o sea, toda la costa del Pacífico y la costa de Veracruz, no tenemos aprovechamiento ni de ballenas, ni de delfines, ni de... Eso es un caso muy interesante. O sea, la pregunta sería, ¿las sociedades mesoamericanas no veían el mar? Porque sí utilizaban los peces, pero esos mamíferos marinos, ¿por qué no los utilizaban? Bueno, ahí queda. Esa pregunta la tengo yo y seguramente, bueno,
seguir ahí. Y tenemos el caso, bueno, de la cautiveria, almacenamiento y domesticación. Entonces, todos estos son elementos que me parece que hoy son las discusiones que justamente están generando con el estudio de las relaciones humano-fauna. Y bueno, pues, otras perspectivas temáticas y metodológicas pues tienen que ver con todos, se derivan de estos elementos que hemos estado comentando, o que he estado comentando, y que bueno, pues, tienen que ver con entonces, relaciones simbólicas. Y yo insisto, por ejemplo, ahí las relaciones simbólicas todo el mundo las quiere ver en las poblaciones indígenas, sí, ahí están, pero las poblaciones urbanas también tenemos relaciones simbólicas con la fauna, ¿no? O sea, hasta el que uno le vaya al Pumas, ¿no? Se tiene que ver con este tipo de relación simbólica, ¿no? Que generalmente es menospreciada por la etnobiología, pero que algún día reivindicaremos en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, tenemos el estudio de paleoambientes, obviamente los procesos de interculturalidad, o sea, cómo se van generando, o sea, hoy sabemos, por ejemplo, cómo poblaciones mesoamericanas como Teotihuacán tenían barrios con distintas provenientes de distintos lugares de la República, entonces, y los reconocemos por su cerámica. Hoy tenemos que tratar de reconocerlos también por su fauna, o sea, cómo aprovecharon la fauna, cómo tenemos diferencias, por ejemplo, no es lo mismo, por poner un caso más simple, por ejemplo, también o más moderno, el caso del corte de la fauna. ¿Cómo se corta un pollo? ¿Cómo se corta una res? No es lo mismo que se haga en Sudamérica, en Norteamérica o en España. Tiene un proceso cultural. Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos que ver cómo... digamos, es un elemento que seguramente si nosotros podemos ver eso en la actualidad, nuestra idea sería verlo en el pasado. O sea, los mayas cortaban diferente que los mexicas, pues a lo mejor sí, pero es algo que no hemos revisado, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que tenemos por ahí. Bueno, bueno, entonces, pues justamente con todo esto también pues viene la parte de la producción, que en el Valle también es otra historia. Entonces, bueno, pues justamente hoy de lo que se trata es de construir estos proyectos de cooperación latinoamericana, ¿no? Aquí tenemos a nuestra excelente amiga Olga Lucía de Colombia, y bueno, también hemos tenido visitas de colegas de otros lugares, de otras latitudes, con los cuales hemos estado colaborando. Obviamente eso también nos tiene que llevar a fortalecer redes de investigación, donde no solamente la idea es que participen arqueólogos, o sea, ni paleontólogos, sino la idea es que participe un montón de gente, que sean multidisciplinarias, porque es la única manera en que vamos a poder responder todas estas preguntas. O sea, necesitamos antropólogos, necesitamos sociólogos, etcétera. O sea, necesitamos un montón necesitamos gente que haga cuestiones de estudios químicos, ¿no? En fin, o sea, necesitamos de todo para poder entender, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos ahí también toda una serie de, ahí como introduje un anuncio subliminal. Bueno, pues tenemos este tipo de revistas, ¿no? Que son las que hoy estamos tratando de promover con información, donde se puede procesar la información científica más o menos de manera adecuada en español. Pues tenemos arqueología, tecnología, investigaciones arqueológicas desde Argentina, y bueno, hay más revistas que también están trabajando en esto. Tenemos que generar unas páginas web. Cuando buscamos información sobre todo este tipo de aspectos, las páginas web en español son pobrísimas, o sea, entonces necesitamos generar páginas web con información. O sea, si no lo buscamos en inglés no aparece, o sea, la mera verdad es la única forma que tenemos de acceder a este tipo de información. Entonces necesitamos esto, promover esta idea de cursos, talleres, cursos regionales, compartir recursos de investigación, que luego se nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, yo tengo mi microscopio y solo es mi microscopio, pero bueno, o sea, podemos compartirlo justamente con proyectos y proyectos de investigación, pero generar este tipo de elementos. Y hoy, por ejemplo, tenemos esto de la red de antropología y patrimonio cultural, donde me parece que justamente pues, toda esta información puede ser sintetizada desde una perspectiva diacrónica y justamente como un registro de estos saberes tradicionales que, insisto yo mucho, se siguen transformando hoy de una manera intensiva, radical, a partir de todo este proceso que estamos viviendo como parte del antropoceno. Entonces creo que allí es donde necesitamos con urgencia también nosotros trabajar en esta serie de temáticas.
Y bueno, pues este es nuestro, prácticamente será nuestro futuro, estos son nuestros futuros fósiles, ¿no? O sea, de nuestros elementos que seguramente vamos a estudiar, ¿no? Vamos a encontrar controles remotos, ¿no? Vamos a encontrar partes de camionetas. Eso es lo que nos va a dar la información en el futuro de lo que los arqueólogos y paleontólogos del futuro encontrarán y donde explicarán cómo vivíamos las poblaciones humanas en el siglo XXI. ¿No? Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, señor. Quisiera hacer un comentario. Yo estuve en Perú con un italiano, José Piaggio, y él manejaba mucho avance en frutales. Y me enseñó cómo él podía aumentar 700 veces la producción de maíz. Entonces el conocimiento que tenía sobre frutales, la polinización que usted me dijo ahorita me pone con la cabeza de cabeza. Entonces él cada año aumentaba a 2 mazorcas, a 3 mazorcas, a 4 mazorcas, hasta 7 mazorcas. Yo tenía en la mano uno de los, o sea, lo que quedaba de hectárea. Entonces me interesaría mucho saber qué puedo yo ver de esa investigación que ustedes hicieron sobre, o sea, que yo quiero nomás ver cómo se hizo, sobre qué bases y qué más. Pero ¿cuál de todas? ¿Mande? ¿Cuál de todas? Sobre, ustedes hablan sobre polinización del maíz. No, de que se ve la fecha más antigua de maíz era a partir de polen. Se ve Bueno, ok, yo entendí mal. Pero de cualquier manera me queda ya le manifesté yo. Sí, no, pues sí, es muy interesante, digo. Ahí el trabajo está, ese es un artículo yo creo que publicado de Dolores Picasso en PNAS. Yo creo que aquí en la universidad se podría iniciar ya un trabajo sobre eso. Sí, ¿no? Bueno. Definitivamente, o sea, y por ejemplo, en los frutales él recurría a la memoria de los vegetales. Entonces, cuando un frutal está en altísima producción, las ramas se... Y él lo que hacía es recurrir a ese fenómeno y él las tensaba al piso y de ahí empezaba a polinizar y llegaba a producciones extraordinarias. Hay evidencias Creo que en Cuba también están ahorita trabajando con este tipo de... Bueno, puede ser, pero es mucho posterior a lo que el señor hacía. Sí. Porque de Cuba tenemos poco tiempo acá, entonces hay un mundo por empezar a sacar, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene siempre? Bueno, Gerardo, pues felicitarte por ese trabajo de tantos años y especialmente pues por lo que se va logrando pues a través del trabajo conjunto con otros colegas. Pero hay un tema también que tiene que ver con los procesos de mantenimiento de la diversidad en plantas y es la relación de los animales con las plantas pues a través de los procesos de dispersión, de predación y todo a través del consumo de semillas, bueno, todo este proceso y que se destaca ahora para la conservación de la diversidad, entre comillas, biológica, en relación con lo que han hecho las poblaciones humanas en esta interacción que tú llamas hombre-fauna o que está relacionado con la fauna, y que eso se da ahora, especialmente muchos de los animales que mantienen esa diversidad a través de la relación animal-planta. Eso que, no sé, bueno, que si, más que comentario y la importancia sería ver si algo, pues a nivel de estudios, digamos como, que serían arqueobotánicos, pudiera verse que también eso siempre se ha dado, o sea, este mantenimiento de la diversidad por la dispersión de ciertos animales que a su vez mantiene la gente y en este solo proceso unívoco que la relación planta-animal se mantiene. No, yo creo que es muy interesante.
pero yo creo que ese quedaría como uno de los temas ahí a discusión. Se han hecho algunas cosas, pero han sido muy debatidas. Por ejemplo, el caso del maíz, se habla de la dispersión del maíz, bueno, que plantea que el centro de domesticación fue Sudamérica y que en el caso de, bueno, el centro de origen sería Sudamérica y su dispersión se dio a través de aves, ¿no? Pero pues, esas son así como hipótesis un poco rara. Yo creo que más bien de lo que hay que hablar es de distintos centros de origen doméstico del maíz en América, eso es lo más plausible, ¿no? Y donde vemos, por ejemplo, el caso de Mesoamérica, el caso de Perú, el caso de la región, como sería el norte de Sudamérica, que seguramente fueron también utilizando este tipo de maíces y que les dieron sus giros y sus características, ¿no? Pero sí, realmente hay poco. Bueno, por ejemplo, a mí me tocó ver el caso de un caracol marino en una localidad de San Luis Potosí, ¿no? O sea, pero o sea, en un caracolito así. Entonces, la única manera de entender cómo había llegado pues era de que algún ave marina la dejó ahí, ¿no? Pero a saber, ya no. Pero sí, yo creo que se puede hacer. Eso es una pregunta, o sea, esta interacción animal-planta en el pasado, pues, también nos puede proveer de mucha más información. Claro. La semana pasada estuvimos en Chalcatzingo y precisamente decía lo que comentaba el señor, que había una chica peruana que también habían encontrado registros de maíz, que parece ser que también estaba mucho más viejo que los que encontraron en Guilana Kids, en Oaxaca. Y esa es una. Y la otra pregunta es, ¿han hecho algún trabajo ya sobre dieta de los guajolotes? Sí, bueno, es parte de la... O sea, está comenzando también justamente para ver la dieta a partir del maíz, o sea, se ve eso a través de isótopos estables, y si hay un mayor incremento de C4, entonces se supone que por la forma en la que se registra, que esto sería como indicativo de alimentación a través del maíz. Sin embargo, ahí también tenemos problemas porque muchas veces el incremento de C4 se da por problemas de sequía. Entonces necesitamos comenzar con más información. Es un modelo que apenas está iniciando. Entonces necesitamos como una base de datos más amplia para verlo, pero sí está claro. Pues es que esa es la discusión. O sea, el caso del maíz ahora es pues, ¿quién es el papá del maíz, ¿no? Entonces yo creo que el problema no es ese, o sea, el problema es que hay, insisto, creo que lo más plausible es hablar de distintos centros de origen doméstico, y porque el caso del guajolote nos lo está mostrando, o sea, por un lado es acá el centro de México, por otro lado es el caso de la región de los cuatro pueblos en Latinoamérica, y luego tenemos el caso de la domesticación ya europea, porque ahí sí el guajolote sufre un proceso de domesticación radicalmente distinto. Ahí sí se generan linajes particulares por los procesos de domesticación. Entonces hoy tienes, por ejemplo, y luego cuando llega a Estados Unidos, entonces hoy tenemos los casos del guajolote de plumas blancas totalmente, que es el que se comercializa en Estados Unidos, y tienes además el caso del guajolote doble pechuga, que justamente ahorita que acaba de pasar el Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, es el de los más vendidos, y esos son linajes particulares que se encuentran, que además, o sea, causan daños estructurales, por ejemplo, en el esqueleto del animal, ¿no? O sea, hay una desproporción, cambia el centro de gravedad, y entonces se ve en los esqueletos, ya después que se lo comen, ya ves que es el pobre animal quizá como se sostenía, ¿no? O sea, con muletas. Pero bueno. Sí. Le quería yo comentar que hace 2 semanas estuve en una conferencia acá sobre agroforestería, y ahí determinaban que en las milpas,
ponían siempre un árbol en el centro, siempre. Y a través de ese árbol propiciaban que algunos animalitos vivieran, o sea, el desarrollo se hacía a través de la sombra de los árboles para la extensión de los animales. Y ya de ahí es fácil ya seguirse o sea, la razón de que los campesinos usaban eso y desarrollaron ya ahí cualquier cantidad de árboles y de plantas. De hecho, bueno, por ejemplo, siguiendo esta línea de argumentación, hoy, por ejemplo, esta idea que les decía del kit mesoamericano, ¿no? Del venado, conejo o guajolote, seguramente también llevó a que la cacería no era la cacería esta de que se iban y quién sabe cuántos días a cazar. Hoy el registro etnográfico lo que nos está mostrando es que la cacería es cacería de milpa. Así es como caza la gente ahora. Y tienen de hecho espacios propios para generar un cultivo que es lo que permite que se acerquen los venados. Entonces, muy probablemente, en el caso de Mesoamérica, esto haya sido la forma de trabajar y justamente, o sea, esa es la interacción también humano-planta que no hemos explorado, ¿no? Donde la milpa que se genera, era el lugar, y entonces, por eso encontramos esos tres animales. O sea, venado, conejo y guajolote, o sea, fácilmente eran accesibles a partir de ese tipo de... Y no necesitaban tener entonces un proceso de domesticación donde enjaular a los animales, sino que los encontraban directamente en esos espacios abiertos y cercanos a su ahorita vengo, voy por un venado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya nomás llegas ahí. Entonces, eso era como ir al súper, ¿no? O sea, pues ahorita vengo, voy aquí atrás y ya llegas ahí con el conejo, ¿no? Entonces, eso yo creo que era la forma en la que, bueno, tendríamos que explorar ese tipo de posibilidades, ¿no? Representa el menor esfuerzo para obtener la carne, por supuesto. Ellos no iban a irse 3 días ni nada. Entonces ellos ya lograron que viniera y ahí. El problema es cuando tienes problemas de medio ambiente, cuando se generan o sea, se generan crisis ambientales, entonces sí, pues tienes que recurrir a, que entonces también lo hemos visto, hay trabajos que se han hecho en especies de sociología que muestran eso, o sea, cómo las poblaciones se van liquidando los recursos del entorno inmediato y entonces la gente tiene que recorrer mayores distancias para obtener, o sea, inviertes mayor cantidad de energía para obtener el mismo recurso y a veces ni eso, ¿no? Entonces ahí, y eso genera el empobrecimiento. Y entonces si eso lo vemos hoy a nivel etnográfico, creo que no sería difícil pensar lo que eso también pensaba en las sociedades que están. Eduardo, han hecho comparaciones de los encuentros que han hecho de etnozoológicos en localidades de Morelos con Guerrero, por ejemplo en Xochitán. ¿Has ido a Xochitán? No. Hay unas pirámides. En alguna otra localidad la comparación entre Morelos y Guerrero. Lo que pasa es que Guerrero, el problema que tiene, apenas ahorita estamos comenzando a entrar, o sea, hay un montón de localidades, pero por ejemplo, lo que han encontrado mucho es moluscos en las costas y todo este tipo de cosas, pero poco vertebrado. Ahí donde te digo, hay restos de yo no sé si sea uno de los mamuts o sus parientes del mamut que presentas, por eso se estoy preguntando. Bueno, de fauna pleistocénica. Bueno, una cosa es ese y todo lo que no, de fauna usaban en esas pleistocénica sí hay un montón, y de hecho por ejemplo está la Universidad los colegas de la Universidad de Guerrero, tienen, de hecho se acaba de hacer, también este año se hizo la exposición en el Fuerte de San Diego, ¿cómo se llamaba? Gigantes del pasado, y montamos una parte con la fauna de Guerrero. Entonces ahí tenemos ahí por ejemplo, el territorio de Guerrero, como el de Morelos, lo que queda claro es que eran estas zonas de tránsito, donde tenemos perezosos, tenemos camellos, pues los camellos hay en Guerrero. Y ese por ejemplo, es un caso muy interesante porque casi todo el mundo apostaba a
a que habían llegado hasta la cuenca de México. Entonces, seguramente el tipo de vegetación se hizo extensiva a finales del Pleistoceno. No tenemos... El gran problema de estas localidades, como muchas de las localidades electrológicas mexicanas, es que no tienen dataciones. Entonces no podemos hacer una reconstrucción cronológica más detallada. Apenas estamos iniciando el proceso. Así como, y luego, bueno, las instituciones les pides dinero para datación y todo el mundo se espanta, ¿no? Y eso, ¿qué es eso? ¿No? Es así como, y bueno, porque además ahora se ha abaratado mucho, pero sigue siendo caro, ¿no? Entonces, pero creo que lo vale. De las localidades de Morelos, ¿cuáles son las menos similares en cuanto a fauna de lo que han trabajado ustedes? En las menos similares, Que sean extremos en su uso del recurso pues, de animales. la que te mostré es por ejemplo Xochicalco y Yautepec, No están tan lejos. pero son cronologías diferentes. Entonces ahí lo que te está mostrando es eso. Entonces no puedes comparar, porque si son cronologías... No, por eso es un estudio de crónicos y puedes compararlo, pero sí. Pues en cantidad sí, pero en tiempo no. En tiempo, en presencia. Bueno, lo que se está hablando es de que hay un cambio justamente en la región, ahí Eso algo está sí. pasando, claro. Sí. ¿Y cuáles las más similares, las más cercanas que han trabajado? Las más similares, Que hayan así encontrado casi lo mismo de uso del recurso animal. la que te digo de Yautepec y la de Tlayacapan. Esas por ejemplo son de las más cercanas y que también tienen diferencias temporales, pero o sea, son muy similares y sobre todo de ahí surge esta idea del kit básico de guajolote, venado, conejo. Es lo que encuentras en todos los sitios. Eso sí, por eso es la propuesta de que sea como un kit básico, ¿no? Y que ya lo pudieron entonces comprobar para, yo no sé, Mérida, para toda la península. No, bueno, eso ahorita, bueno, ¿A dónde van? es así, ¿Es la propuesta para Morelos? No, pues, sí, ese es solamente Morelos. Que seguramente, la propuesta es de que por lo menos esta región, sí, o sea, el caso de Yucatán, por ejemplo, ahí Christopher Cox, que es el arqueólogo prominente de Yucatán, él me decía que él veía como que otras cosas en su zona, ¿no? Entonces, pero estamos por discutir qué similitudes y qué diferencias hay entre la zona maya y la zona, digamos, de acá, de esta parte de Mesoamérica, ¿no? De la parte sur de Mesoamérica. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas. Yo quiero preguntar Sí. algo. Entonces, a su parecer, ¿qué nos podría decir de la domesticación de la fauna en Morelos o en México, mejor dicho, Mesoamérica, tal vez agrandando un poquito la escala? ¿Y cuáles serían las especies que se domesticaron en sí en esta región? Ese sí fue así como de pregunta de postdoctoral. Ahora te la voy a poner así. Lo que sí está claro, lo que a mí me queda claro es que la domesticación, insisto, fue un proceso distinto al que conocemos en el clásico europeo. Pues aquí eran mantener en la cercanía, en el entorno, mantener a algunas especies animales, que era venado, conejo, guajolote y otra serie de aves. Ahí, por ejemplo, yo decía que a partir del estudio de las crónicas, y eso es lo que han publicado, o sea, son como 30 aves que se conocían, que incluso se iban y se colectaban, o podían colectarlas, por ejemplo, colectaban los huevos y o los polluelos, y los mantenían ya, esos sí los podían mantener enjaulados, etc. Pero tenemos casos, por ejemplo, como el de los pumas. Los pumas se mantenían en cautiverio. Y no estaban en Seúl, sino los tenían así los tenían en varios lados, ni en el Circuataire. O sea, los tenían en varios lados. Por ejemplo, Teotihuacán, lo que se descubrió con
la prima de la luna, ya, comenzó a excavar hacia adentro, se encontró una cámara donde había una ofrenda de un señor que habían enterrado, uno de los principales señores que habían enterrado, y se encontraron restos de... se encontró un esqueleto de puma, y justo estaba así como echado de fácil, así como acostadito, y tenía justo en la zona de las costillas, lo que sería la panza, tenía restos de conejos y de roedores. Pero, o sea, lo estaban alimentando. Pero además de eso, pero bueno, encontraron en el suelo, encontraron unas marcas que son así, marcas paralelas, profundas, y entonces todo el mundo decía, ¿y eso qué onda? ¿Qué es eso? Así como eso, así se encontró. Y entonces, y largas. Pues ya después de estar discutiendo allí nuestro Saúl y bueno, varias de las ciencias que estuvieron trabajando, pues llegaron a la conclusión de que eran los restos de una jaula. Que era una jaula hecha con madera, que la madera se había deshecho y que había dejado la huella, y que entonces, justamente, bueno, además del felino había águila y lobo. Entonces los tres esqueletos estaban adentro como ofrenda. Entonces, entonces ya la explicación, de hecho también está publicado, la explicación es de que seguramente los metieron cuando enterraron al personaje, les metieron las jaulitas con los animales vivos y enterraron al personaje con los animales vivos. Y ahí se murieron. Qué mal. Entonces, esa es así la... Entonces, ¿eran domésticos o no? Sí, están en cautiverio, pero no es la domesticación que conocemos, o sea, la domesticación que genera linajes no era la que se usaba en Mesoamérica, era, insisto, una domesticación que lo que llevaba era a mantener a los animales donde se tenía, para utilizarlos de diversas maneras. En este caso fue un uso ritual, o podía ser bueno, en Xochicalco, por ejemplo, la próxima vez que vayas, fíjate en el museo, en las losas animales, en la rampa de los animales que está dentro del museo, en la que está afuera no, porque no vas a ver nada, pero en la otra vas a ver felinos que tienen cuerditas, y de hecho hay estatuas también de felinos que tienen cuerditas, y hasta moñitos, hay unos así, parecen gatos, ¿no? Que tienen así moños y entonces todo el mundo decía, no, ¿y esa cuerdita para qué es? Entonces los primeros arqueólogos decían, no, pues es que la cuerda es un símbolo ritual. Entonces, en arqueología, cuando no sabes explicar algo, es ritual, ¿no? Bueno, y en sociología, en todos lados, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces no sabemos algo, pues es ritual. Pero entonces ya después viendo, pues resulta que dices, te vas encontrando un patrón donde dices, pues seguramente eso y por otras razones que ahorita sería la verdad nunca, pero la conclusión es de que más bien eran formas de mostrar que esos bichos podían estar en cautiverio. Entonces eran cuerditas así como amarras al animal y dices, por aquí, ¿no? Entonces, casi estoy seguro que los de Xochicalco y varias sociedades, Teotihuacán también tenía, bueno, ahí está demostrado que sí había cautiverio, y fue una práctica que se fue extendiendo hasta el postclásico. Y ya el caso más sofisticado, pues es lo que se conoce como el zoológico de Moctezuma, que ese sí están las crónicas que tenían, que además, o sea, ni siquiera un jardín, no era ni jardín ni zoológico, era un espacio que tenían los gobernantes, en este caso mexicas, era su lugar de recreo y tenían fauna y flora que, pues, digo, los inspiraban, ¿no? O algo así por el estilo, pero ahí lo tenían. Y era una forma, esa es la forma más sofisticada de cautiverio que existió en Mesoamérica. Yo
Quería ver si podías compartir alguno de los ejemplos que encontraste acerca de la medicina tradicional con animales. Sí, a ver, déjame. También lo tengo escrito, ¿eh? Pero, por ejemplo, muchos de estos no están corroborados. Esa es una discusión que hemos tenido, por ejemplo, en términos de que no hay garantía de que así suceda, ¿no? Pero sí de manera recurrente en las crónicas se habla, por ejemplo, de las plumas de zopilote, y ahí hay varios casos. Generalmente se habla de, ese es un tema, por la identificación, porque era zopilote, podía ser el zopilote negro o el zopilote aura. Yo creo que el zopilote en general no hacía mucha distinción de este tipo de cosas, pero por ejemplo, existe la idea de que las plumas, si se quemaban, servían contra la epilepsia, ¿no? Y se quemaban y la gente tenía que olerlos, ¿no? Luego el otro era, ese es así bien bonito, ese está en Sagún, de los huesos de mamut. Bueno, los huesos de fósiles, de animales fósiles de megafauna, los conocían como Quinametsin, y supuestamente eran los gigantes del pasado, del cuarto sol. Bueno, y entonces utilizaban el hueso, ese tipo de huesos, lo molían y lo ponían en chocolate y se lo bebían como energético. Ese era como su Red Bull, ¿no? Red Mamut era. Y luego otro así de... Bueno, los huesos, ese es una práctica combinada, el uso de huesos, sobre todo de águilas y todo esto, se utilizaban como para hacer sangrías, ¿no? O sea, que podían ser rituales o podían ser también para la fiebre o este tipo de cosas, que sacaba sangre, ¿no? Con agujas hechas encima con huesos de águila. Y hay, pues no sé, habría otros más preguntas, me acuerdo de eso. Gracias. Es un buen tema de tesis. Yo quería, si no hay otra más, volver al tema de domesticación. Dicen que los viajes ilustran, ¿verdad? Acabamos de estar en el Congreso Brasileño de Etnología y un montón de evidencias de no domesticación de especies, sino domesticación de paisajes, de espacios, más que de una especie botánica o zoológica. Es la domesticación de la interacción. Y eso lo dice, yendo a las fuentes, ya lo dice Lévi-Strauss hace como 30 años, ¿no? 30 años. Decía, los amerindios no domesticaron especies, domesticaron regiones y paisajes, regiones pequeñas y paisajes. En esa interacción planta-animal. ¿Dónde más se encuentra una información de eso? En Vavilov, en el clásico, ahí hemos trabajado con Eduardo varias evidencias de esta información, varias informaciones de Vavilov. Él dice muy claramente que hay dos regiones del mundo donde los ancestros silvestres están junto a los domesticados, que son Mesoamérica y el Cáucaso. En toda la investigación que él hizo en más de 48 países, en los años 30 del siglo XX, él encuentra ancestros silvestres junto a domesticados y cita los casos de ciruelas, cita los casos de árboles frutales sobre todo. ¿Dónde encuentra uno más eso? Hoy en día uno puede ir a cualquier zona donde cultivan melipones, en México, en Mesoamérica, y siempre los tienen en los fogones, pero cuando una colmena se debilita, lo sacan al solar, y si sigue débil, lo sacan hasta la selva, para que haya otra vez flujo entre silvestres y domesticados. De tal manera que ni son totalmente silvestres ni son totalmente domesticados. Felipe Escoll habla del término amansado, Eduardo lo retoma, el término amansado para animales y el término de manejado para plantas, ¿no? Así que hay que pensar, efectivamente, como dice Eduardo, otras categorías que no son la domesticación
que lleva a la modificación fenotípica, a la intensificación. ¿Por qué? ¿Por qué no se fueron por ese camino los amerindios? Pues porque lo que querían era mantener las interacciones. Y ese es el razonamiento. No es porque no supieran que iba a llegar Kentucky Fried Chicken a intensificar y a meter las gallinas no, lo que querían era mantener, era otra lógica de domesticación. Y hoy en día, justamente ahí en Brasil pudimos ver varios casos donde justamente de lo que hacen es manejo de regiones, manejo de paisajes, manejo de paisajes. Varios casos de los presentados en el Congreso eran justamente eso. El día de hoy en la Amazonía, sobre todo en las zonas tropicales y tierras bajas, siguen manteniendo ese tipo de interacción. No tomar una especie y llevarla a cautiverio y intensificación, sino mantener esa interacción. Otra lógica. Y si no lo pensamos bajo otro modelo, entonces siempre vamos a estar en la idea de que no, estos no llegaron a domesticar. Porque seguimos pensando en el modelo europeo de domesticación. Vayan a cualquier pueblo y entiendan eso de los guajolotes. ¿Por qué los guajolotes siguen ahí? Pastoreados, digamos. Pues no es porque no tengan corrales, ¿no? Otra manera de pensar. Y la visión que tienen, ¿no? Ellos, por eso a los cerdos tampoco los tienen encerrados, sino que también los tienen afuera. Otro momento. Eso es parte de ese manejo. Y curiosamente no hay aligeos, ¿no? Ni de cerdos ni de guajolotes, ¿no? O sea, hay de vacas, ¿no? Sí. Solamente comentar justamente lo que decía Eduardo sobre los procesos de domesticación, igual es en plantas, como tú lo dices. Lo encontramos, digamos que la gente, a pesar de que son casi supuestamente 20 plantas las domesticadas en el mundo, para el caso de América del Sur, en general, en las selvas, en los páramos, la gente no tiene domesticadas esas plantas. La gran mayoría están, entre comillas, silvestres o están toleradas, fomentadas y sembradas. La pregunta es, ¿usted por qué no las domestica? ¿Por qué no se ha llegado? Porque tienen todo un mosaico de usos, de utilidades, y hay otra connotación, y es los sagrados. Muchas de esas plantas o animales son sagrados, entonces no se pueden ir más allá, no se pueden manejar, tienen que vivir con ellos. Entonces así es mismo, lo mismo que comenta sobre los animales, igualmente está para muchas de las plantas, y ese es otra nueva concepción, otro nuevo modelo que estamos estudiando, porque no es el manejo de llegar por una planta y domesticarla totalmente, eso no. Es bien integrado está todo este proceso. Con relación a eso, Rafael Lira, que trabaja con culitas en México, y Alejandro Casas, sacaron una clasificación para los tipos de manejo, grados de manejo se llaman, y dice tolerada, manejada, cultivada, y otros, son 5 niveles. Entonces, para plantas, pues más o menos ahí se han movido. Para animales no han publicado mucho tampoco. Sí, lo que pasa es que no hay que verlo esto como grados para llegar a, ¿no? No, si lo pensamos de manera son niveles, lineal, son diferentes niveles por diferentes concepciones. Recuerdo con los huicholes cuando hicimos a través de la Semarnat, porque los venados estaban acabando, que la cacería habitual ya no era muy adecuada. Entonces llegaron los diálogos de Semarnat planteándoles la crianza de venado en cautiverio. Y la respuesta fue muy interesante. Dicen, pues, si no queremos cazar chivos, queremos cazar venados. Es decir, un venado en cautiverio se convertía en un chivo, y eso ya no tenía sentido para la cacería. Entonces, si lo pensamos en gradualidad, sí son términos graduales, pero no es la lógica del manejo
ir de un silvestre a un domesticado. No hablan ellos de domesticación, Eso. hablan de manejo de las plantas con usos políticos. Las sacaron para Cuitlahuacán. Para Sudamérica, para animales es amansado y para plantas criadas. Criadas. Está criado. ¿Y cómo lo compara usted? No usó la palabra criado. No, perdón. Amansado, pero usted... Amansado. O manejado. Manejado, dijo usted, ¿verdad? Gracias. Y bueno, de ahí vuelven a surgir preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora las tiendas veterinarias estas, ¿cómo se le llama entonces a las iguanas que andan trayendo como mascotas? ¿Ya están domesticadas? ¿O qué está sucediendo? Sí, entonces, son domésticos. Iguanas y otra, sí, una porque ya están en gran lista, ¿no? reproducción, sí, ese es un, de hecho, esa es otra sí hay gente que se dedica a eso, o sea, aunque no lo creas, sí hay gente que se dedica a revisar esto de las mascotas. Hay un grupo que se llama de antropólogos, etc. Es que Lalo también pasa con muchas plantas, principalmente ornamentales. Claro. Por ejemplo, en ornamentales, cuando recuerdo hace años que fuimos a Veracruz, por ejemplo, al que le llaman una planta que está muy domesticada, le llaman cola de borrego. O sea, cuando dicen que es una planta cultivada, y el tipo es cultivado, o sea, el tipo pudiera ser una lámina o un dibujo sobre el cual se basaron para su descripción. Pero pues siempre hay gente que no tiene nada que hacer y se fue a buscar una ex hacienda en unos riscos y ahí estaba la planta. Entonces esa planta, después de pasar a ser, por ejemplo, silvestre, tenerla en la concepción de cultivada, que se la llevaron los europeos, que encontraron una lámina, que ese Simociño la hizo. Entonces resulta que está ahí. Y me surgen varias dudas con respecto a la palabra domesticación. A la hora de realizar un listado, cualquier listado, sea de plantas o animales, en nuestro caso, ¿no? Pues manejamos unas 500 plantas que son de origen silvestre. Cuando se sacan del lugar y ya se empiezan a darle un grado de manejo, eso es uno como de nuestras nubes que no sabemos qué ponerle, si es domesticada, si es silvestre, o otro que les decía, bueno, pues es que en donde se supone que estamos haciendo nuestro trabajo, las plantas llegaron antes que llegáramos nosotros, como en el caso, un ejemplo, ¿no?, de los eucaliptos, de otras hierbas que tienen el mal empleado eso de llamarle maleza. O sea, dicen, por ahí un etnobotánico decía, no me acuerdo si era Efraín Medano Solococin, decía maleza, pues es aquella planta que uno se le ha encontrado utilidad. Y resulta, para los que estudiamos o estamos en la parte académica, en la de investigación, le llamamos una maleza cuando vamos a las comunidades y resulta que tienen otro grado de manejo, lo que mencionaba, ¿no? No, pues el quelite y el romerito son uno de ellos, por ejemplo, es una planta que le llaman chayotillo. Otra planta es una que le llaman mozote o le llaman seta. Para nosotros es una hierba, es una planta medicinal, pero sirve como forraje para los animales, pollos y marranos que tienen. Entonces, esa parte como de este proceso de domesticación, o sea, cómo es una parte que sí se necesita discutir. Pasa lo mismo con los colorines, con los zompantles. Cuando se meten a tu cerco vivo, porque si en realidad es un cerco vivo, ya pasa a tener un grado de manejo, pero su origen viene siendo todavía un ecosistema de selva baja. Entonces como que hay mucha discusión para ese tipo. Lo mismo pasa con los animales, ¿no? Los chapulines los corren de una milpa, se van a la selva baja y en Puebla ya los cultivan. Entonces, ¿cómo se aplican esos conceptos? Bueno, en el caso de la nomenclatura, pero tiene años debatiéndose. Por ejemplo, a nivel de animales, pues el código de nomenclatura, por ejemplo, Linneo los incorpora en el sistema Nature como parte como animales diferentes. Entonces ahí comienza el show, porque Linneo cometió ese rollo, pero después el código de nomenclatura zoológica
saca a los animales domésticos y no los considera. De hecho, no existen los animales domésticos para el Código de Nomenclatura Zoológica, ¿no? Y después hubo un movimiento en los 80, 90, por ahí hubo un movimiento de zoólogos y arqueólogos que trataron de incorporar en el Código de Nomenclatura Zoológica a la fauna doméstica y se remontó. Entonces, bueno, ahorita el concepto como queda, en términos jurídicos, digamos, a nivel de nomenclatura, es la forma, por ejemplo, el perro es un canis lupus doméstico, ¿no? Pero pues todo el mundo lo conoce como canis familiares, el pobre, entonces, bueno, pues ya, ¿no? Pero sí, y bueno, en plantas siempre pones la forma doméstica, F doméstica, ¿no? O sea, forma doméstica. Una planta, el maíz, ¿no? Por ejemplo, sea maíz F doméstica o algo así, ¿no? O F más que nada se refiere también mucho a la forma. Por eso, la forma doméstica. Pues sí, eso es un mundo, esa es otra historia. Tampoco el Código de Nomenclatura Botánica maneja lo de plantas cultivadas, porque finalmente plantas cultivadas tienen su propio código. Esta parte, entonces tampoco se maneja. Pero en animales ni siquiera hay código de nomenclatura doméstica. Ah, no, pero del tamaño, del grupo de vertebrados terrestres, por ejemplo, contra el tamaño de plantas vasculares, ¿no? Está chiquito para el tamaño. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo un poco para corroborar. A ver, sí. Mencionaste que había camellos en Guerrero. Sí, En y no son del Libertad. 50 son del Pleistoceno. ¿Siguen existiendo en Libertad o ya los No, son del Pleistoceno, o sea, es fauna extinta. Ah, ya existen. Sí. Sí, porque No, los camellos es un grupo muy interesante, o sea, es así, es como que los camellos de hecho son originarios de América. Son originarios, o sea, a nivel paleontológico, el grupo de camellos son originarios de América. ¿Camellos o camelios? Los camellos. Todos los camellos. Todos los camellos. Entonces ese de Guerrero es uno ahí que lo realiza. La llama. La llama, la... ¿En qué parte de Guerrero? Ese lo encontramos en Chilpancingo, ¿verdad? Antes de que quemaran todos los edificios públicos. Antes de que quemaran los camellos. Sí, por fortuna lo logramos sacar antes de que echaran toda la capital. Bueno, pues si no más, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.